70 veces 7. ¿Cuánto es? 490 veces. Ajá. Cuando llegue hasta 491, ahí sí ya puede matarlo si quiere. Bueno, para mí lo más fácil es perdonar, ¿no? Vienen y te piden perdón. Pero pedir perdón me cuesta, no puedo. Hiere mi carne. Tengo que pensarlo, lo pienso y digo, no, he cometido un error, tengo que aceptarme perdonar, no puedo. Bueno, primero tendría que perdonarme yo misma, porque quizás de repente en muchas cosas no he hecho las cosas correctamente, como debería. Y a veces sin querer también, a veces... Hermanos, muy buenas noches, bienvenidos a su podcast sobre la roca. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, ¿no? Vivimos en una sociedad que nos enseña a no olvidar, a defendernos, a no mostrar debilidad. Pero mientras gritamos justicia, el corazón sigue cargando heridas que nunca sanaron. Muchos caminaron libres por fuera, pero encadenados por dentro, porque el rencor no ata al culpable, ata al que no suelta. Hoy queremos hablar de eso, del perdón que no se siente fácil, pero que sana, del perdón que no cambia el pasado, pero transforma el alma. Perdonar no borra lo que pasó, pero te libera de volver a vivirlo. Muy bien, muy buenas noches hermanos con todos nuevamente. El día de hoy vamos a hablar de un tema pero súper interesante. Y para eso nos vestimos de elegancia, de lujo en esta mesa, porque el día de hoy nos visita nuestro amigo el pastor Aníbal López. ¿Cómo estás, pastor? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bienvenido nuevamente a su iglesia, acá a Comas. Cada vez que viene usted siempre nos trae cosas muy interesantes para platicar, para conversar y todo lo demás. Sí, agradecido, gracias por la invitación a este panel, a este foro, a este podcast, y estamos aquí para poder tratarse de hermoso tema. Muy bien, y bueno, tenemos acá a mi lado izquierdo, a Melody. ¿Cómo estás, Melody? Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, pastor. Sí, hoy día tocamos un tema que realmente encapsula muchos de los temas que ya hemos tratado anteriormente. Así es. Y va a ser de gran bendición este tiempo, así que atentos a lo que se viene. Atentos porque el día de hoy vamos a descubrir algunas cosas que tal vez, cuando hablamos de perdón, hablamos muchas veces hay cosas que tal vez algunos conceptos que tenemos, pero resulta que hay más profundidad en el tema y justamente para eso el pastor Aníbal nos va a comentar. Vamos de frente al tema, pastor, coméntenos. ¿Qué es y qué no es el perdón? ¿Y cómo se relaciona con otros elementos? Interesante tema. ¿Qué es el perdón? Diríamos que el perdón es un acto voluntario, ¿no? De dejar pasar por alto algunas ofensas, ¿no? Okay. Algunas heridas, qué sé yo. Y también podríamos decir que es un acto de dar libertad o liberar de un castigo. Okay. Y lo que no es perdón es tal vez una sencilla disculpa, ¿no? Una disculpa o también un perdón, una actitud de arrepentimiento, pero sin actitud de cambio. Okay. Así es. Y podríamos decir que muchas personas de repente hacen un falso perdón, lo tienen, claro, emotivamente pueden que estén perdonando, pero no han cambiado. Es decir, no han tratado en el fondo de su corazón, siempre están recordando de lo que esa persona le ha ofendido. Ok. Sí. ¿Y cómo se relacionan con otros elementos otros temas, ¿no? Otros temas bíblicos o teológicos? Desde mi perspectiva como pastor, este es un tema muy interesante que tiene que ver mucho en el tema de la salvación, fíjese. Y por ser un tema que se trata en la salvación, es uno de los temas que se relaciona mucho con el pecado, en el sentido de que el pecado pues es la raíz de la ofensa, ¿no? Y se relaciona también con la gracia inmerecida de Dios, otorgándola a la humanidad, ¿no? Aunque no lo merece, pero por el amor y la misericordia Dios le ha dado ese perdón. También se relaciona en este caso con el arrepentimiento, que tiene que ver con el acto del ser humano hacia Dios,
¿no? De confesarlo, ¿no? De confesar, de pedirle el perdón hacia Dios. Entonces, con estos tres temas, muy bien se relaciona el perdón. Con el arrepentimiento, La gracia, la gracia y el pecado. y el pecado. Pastor, y en el caso, por ejemplo, ¿no? Prácticamente perdonar es sanar, ¿no? Todos estos es. conflictos internos que nos hemos generado o que nos han generado de repente. Pero, ¿qué hay de aquella persona que sabe que ha pasado por muchas cosas, que tiene mucho resentimiento adentro y sabe que esto le está ocasionando mal, que está pasando por situaciones difíciles y dice, no, si yo sé que debo perdonar, pero no puedo? Entonces ve todas las formas y no puede. ¿Cómo Dios trata en estas personas? Bien, para aquellas personas que tal vez están luchando con esta actitud de la falta de perdón, pues tal vez es necesario revisar la parte interna espiritual del ser humano. Porque fíjese, así como la fe, el perdón también es un acto divino del Señor. Es decir, que Dios es el que produce en nuestro corazón el querer como el hacer. A lo mejor esa persona todavía no tiene ese deseo. Y si no tiene ese deseo, le tiene que pedir entonces a Dios para que ponga ese deseo de perdonar. Porque si no va a estar siempre conviviendo con esa falta de perdón, entonces le va a hacer daño tanto psicológicamente, espiritualmente y hasta físicamente. A veces también es un tema ya de decisión, ¿no? De decisión, exactamente. Pero esa decisión no solamente es un acto voluntario, humana, sino que también es un acto divino. Claro. Es que Dios es el que pone el querer como el hacer, como dice su palabra, ¿no? Es que pasa muchas veces que a veces se tiene la iniciativa, pero en realidad nunca hace lo que debe hacer, nunca va al proceso. Y otras veces también que sí tiene la disposición, pero no sabe, no, de repente por ahí empieza 1 o 2 días y luego esa persona otra vez hace algo y otra vez decimos, no, ya mejor no. Y nuevamente estamos con ese rencor porque es Dios quien pone el querer como el hacer. Así es. Fíjate que el apóstol Pablo también tenía esas luchas. Él decía, ¿por qué hago siempre las cosas que no debo hacer? Claro. Y aquellas cosas que quiero hacer, lo hago. Entonces esto da pues una señal de una falta de perdón, que aún todavía no ha experimentado, tal vez está luchando en su interior. Hay mucha gente que está luchando en su interior por una falta de perdón, tanto divina como también limar las asperezas con su prójimo. Entonces va cargando eso y cada vez pues se vuelve en un peso tan grande, ¿no? Que le va a dejar intranquilo. Si esperamos que nazca eso en nosotros de querer hacerlo, a veces no van a hacer porque son tantas las cosas que nos hicieron que de repente nunca van a hacer. Por eso es que tenemos que clamar a Dios porque es Dios quien dispone nuestro corazón y hace el cambio en nosotros. Sí, ¿no? Necesitamos usar los medios de gracia, pedirle a Dios para que Él ponga ese deseo tan espiritual, natural en nuestra vida. ¿Y cuáles entonces, pastor, según la Biblia, cuáles serían esos pasos que yo debo seguir para lograr perdonar a una persona? Muy interesante esta pregunta. Bueno, hay varios, ¿no? Pero para esta noche yo pienso que primero tenemos que reconocer la ofensa, identificar la ofensa, ¿no? ¿Cuánto dolor te ha causado? Entonces, en segundo lugar, tenemos que orar y pedir ayuda a Dios. Orar y pedir ayuda también a las demás personas. Y en tercer lugar, la decisión de perdonar, ¿no? La decisión de perdonar. Y en cuarto lugar diríamos esperar que Dios sea el que se encarga de sanar esas heridas profundas. No se trata de que ya con un perdón ya se absorbió, no. Dejar que Dios realmente como dice el dicho, Dios es el que tiene la última palabra. Claro. Y se complementa, ¿no? Porque si hablamos de un aspecto terapéutico también, primero tengo que identificar el problema, saber de que sí, tengo un problema, tengo un resentimiento. Si yo nunca digo, no pasa nada, yo no le tengo cólera, pero por dentro mis acciones dicen otra cosa, es porque no estoy reconociendo. Entonces, como usted dice, primero es reconocer que tengo un problema, luego orar, ¿no? Orar por lo que me está sucediendo y dejárselo a Dios también. Dejárselo a Dios, sí. Entonces, claro, hay que dejarlo a Dios y a la par también nosotros con disposición y decisión tomar acciones para poder ejecutar, ¿no? Y ya ir invalidando algunas cosas malas que están dentro de nosotros que nos carcomen, porque el perdón hasta cuando no perdonamos, la persona se envejece, sufre, muere por dentro.
Sí. Así es, en realidad yo creo que cada punto que hemos hablado tiene para tal vez un mes de capítulos Así es. para profundizar el tema, ¿no? Así es. Coméntanos un poco, pastor, coméntenos un poco sobre algunas terminologías que la Biblia nos enseña acerca acerca del perdón, para entender un poquito la naturaleza de esta acción, ¿no? Bien, interesante, ¿no? La palabra perdón, según la Biblia, pues viene del griego aphesis, así como me escuchan, ¿no? ¿Ya? Aphesis o también afiemi. Y este término se repite, fíjate, 146 veces en el Nuevo Testamento. Ajá. Y significa liberar, significa perdonar, significa soltar, pagar la cuenta, ¿no? Sepultar, etcétera, ¿no? Y en el Antiguo Testamento, la palabra para el perdón sería en este caso salah, así, salah. Y se repite 46 veces en el Antiguo Testamento. Entonces, tanto en el hebreo como en el griego, el significado, o sea, desde el punto de vista semántico, pues vendría a ser el soltar o liberar, o tal vez soltar, despojarse de algo, Claro, ¿no? Despojarse de ello. Entonces, ese es el término. Y como decía antes, este término se relaciona muy bien con el tema del pecado, con el tema de la gracia, con el tema, pues, del arrepentimiento, ¿no? Ok. Y esas terminologías que existe metanoia. Wow. Arrepentimiento en realidad en el griego es metanoia. Metanoia. Diríamos en términos coloquiales, cuando decimos, ¿no? Es que este hermano no tiene un verdadero arrepentimiento. A ese verdadero arrepentimiento diríamos que es el metanoia. Y el falso arrepentimiento, entonces, es el metamelomai. Metamelomai. Metamelomai es el falso arrepentimiento. Así en esos términos, ¿no? Por ejemplo, hay casos, ¿no?, donde vemos muy frecuente ver en las noticias, por ejemplo, cuando agarran a un ladrón en pleno, en infraganti, lo agarran, lo chapan, lo lleva a la policía, en la comisaría este ladrón empieza a llorar, Ajá. que mi mamá, que esto, que lo Exactamente, sí. Cuando una persona, por ejemplo, ha sido encontrado en un acto delictivo, ¿no? Bueno, según las normas, las leyes, pues llevado a la instancia más inmediata, en este caso una comisaría, entonces podemos ver ahí el delincuente está llorando. ¿Qué actitud está tomando en este momento? Está tomando una actitud de un pesar, de culpabilidad, es la parte psicológica, parte emotiva, ¿no? Y incluso puede mostrar signos de arrepentimiento y puede decir, jefe, perdóname, nunca más lo voy a hacer. Bueno, y de tanto que ha llorado lo suelta. A la vuelta de la esquina está nuevamente robando. está haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué ha hecho el delincuente aquí? Ha pedido perdón, pero es un falso arrepentimiento. Y entonces la Biblia lo describe como metamelomai. Metamelomai. Ajá. Metamelomai. Entonces, pero aquella persona que verdaderamente se arrepiente es que no solamente lo dice, lo confiesa. No solamente ha tenido una contrición interna, ¿no? Una angustia así por las cosas que ha cometido, sino que también tiene una actitud de cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad, no solamente de acciones, sino de mentalidad, emociones y acciones. Ahí eso es lo correcto. Hace un giro en su vida. Hace un giro, David, porque metanoia es darnos un giro. Ajá. Cambiar. Para que haya este giro con estos cambios ya desde lo más profundo, ¿esto implicaría tener una comunión con Dios? Obviamente aquí tiene que ver mucho el papel del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, antes de conocer al Señor, al verdadero perdonador, que Él ya perdonó nuestros pecados en la cruz del Calvario, entonces el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a toda verdad, como dice su palabra. Entonces el Espíritu Santo es el que te despierta, ¿no? Que pone en ti también para admitir que estás mal. En este caso, en relación a Dios, estás cometiendo un acto de desobediencia. En relación a los demás, pues un acto de ofensa. Entonces el Espíritu Santo nos hace reconocer todos esos actos negativos que nos dañan, ¿no? Espiritualmente, emocionalmente. Entonces el Espíritu Santo te despierta, te hace ver tu condición y te guía a Cristo. Y cuando tú tomas la iniciativa de arrepentimiento, de recibir a Jesús como tu Salvador, entonces ya el Espíritu Santo te ha convencido.
Es el trabajo que hace el Espíritu Santo. Ese es el en trabajo las que en la personas, teología nazarena lo llamamos gracia preveniente. ¿no? Claro, Claro. Así es. así Y es. obviamente, pues el ladrón no tiene conocimiento, No de, tiene de conocimiento. Dios, y por Ujú. eso también es que no tiene estos sentimientos de querer cambiar, de Ujú. querer pedir perdón, y por eso es que apenas lo liberan, nuevamente lo vuelve a hacer. Así Tampoco nuestros políticos, tampoco nuestros... Mucha Sí, gente, mucha sí. Hemos puesto un ejemplo de eso, ¿no? Pueden haber más ejemplos. Así es. Ahora, hay algunos estudios, algunas propuestas o planteamientos teológicos que de alguna manera abarcan campos de la psicología, ¿verdad? Interesante. Bueno, por muchos años, fíjate, Juan Carlos, para nuestros audientes, siempre hace años atrás recuerdo que la psicología no era tan bien vista dentro del marco cristiano de las iglesias, no eran Así muy es, aceptados. Ahora, gracias a Dios, ha sido superado esto, ¿no? Sí. Es que lo vean un poco divorciado de la teología. Entonces, pero gracias al Señor, así como existen muchos estudiosos, expertos, teólogos, psicólogos en otras denominaciones, también lo tenemos en nuestra denominación. Qué bueno. Y podemos mencionar a dos personajes que están contribuyendo con una teoría, con una nueva teoría del comportamiento humano. Tales como, por ejemplo, tenemos al doctor Jonathan Salgado, que ha escrito algunos libros sobre el sentido de la vida, Ajá. basado en Víctor Frank, quien motiva a buscar el propósito, el sentido de la vida. Entonces, ¿quién fue Víctor Frank? Fue un judío que luchó pues en los campos de concentración de los nazis. Entonces no tenían escapatoria allí en los campos de concentración. Lo único que la esperanza que él tenía es encontrarle a su vida sentido, propósito, porque no le quedaba otra cosa. Y eso fue lo que le motivó a animar también a los demás. Y entonces, pero sobrevivió al holocausto. Entonces, y escribió sus libros. Entonces, Jonathan Salgado se basa en ello, ¿no? Y él lo describe con este término, según Víctor Frank, la logoterapia. Logoterapia es el término, ¿no? Entonces, logoterapia, pues, es una palabra compuesta que viene de logos, que significa, pues, palabra, razonamiento, y terapia, sanar. Entonces, yo creo que esa es la teoría más cercana al cristianismo, porque nosotros podemos sanar a las demás personas a través de la palabra de Dios, A través de la palabra. con algunas promesas de Dios, ¿no? Es decirle que Dios te puede sanar si confías en Él. Le citamos ciertos diferentes versículos. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Según la teoría de Jonathan Salgado, según la logoterapia, estamos sanando a través de la palabra del Señor. Interesante, ¿ah? Ujú. Y también tenemos un segundo personaje dentro de nuestra iglesia nazareno. Y voy a citar al doctor Elvin Heredia. He tenido el gusto de ser su alumno, fue mi profesor en maestría en Costa Rica. Interesante, él está proponiendo una nueva teoría del comportamiento humano llamado teolosis. Teolosis. Entonces allí, basado por supuesto en Lucas capítulo 2, versículos 52, donde habla de que Jesús crecía en estatura, es el área física, Sí. y que también Jesús crecía, dice, en sabiduría, que es el área mental, ¿no? Y crecía, dice, en gracia, es el área espiritual, ¿no? En gracia para con Dios, el área espiritual, y en gracia para con los hombres, el área relacional. O sea, su teoría de Elvin Heredia es basada en 4 aspectos de la vida. Entonces, ¿y cómo trata el perdón allí? Tiene que ver más con la parte emotiva, ¿no? La parte mental, del conocimiento, saber quién me ha ofendido. La parte relacional, porque de alguna manera pues estamos muy quejosos, de repente molestos con la persona, entonces estoy en malas relaciones con los demás. Entonces la teolosis se encarga por lo menos de esa área también, así como muchos temas del comportamiento humano que trata, pero no está excepto de tratar el tema del perdón. Interesante, ¿no? Ujú. O sea, hay material, Sí, en Amazon lo podemos encontrar como Teolosis. El doctor Elvin Heredia ha escrito 20 obras, lo tiene Ajá. allí, Wow. es de Interesante. Puerto Rico, puertorriqueño, El pastor es puertorriqueño. pastor de la iglesia nazarena. Y el pastor Jonathan Salgado también, tenemos ahí, por ejemplo, él ha escrito este libro, Descubriendo el sentido de la vida,
la logoterapia y las enseñanzas de Jesús. Ajá. Interesante libro de ¿no? Jonathan Salgado, él vive en California. Ay, chicos, tomen nota, por Ajá. favor, para la recomendación del Boletín Nazareno. Mira Interesante. qué importante, porque justo el título habla del sentido de la vida. El sentido Y de la es que vida. realmente si nosotros no aplicáramos el perdón en nuestras vidas, tendríamos muchas dificultades en todas nuestras etapas. Así Es importante sanar todo lo que haya que sanar para que luego cuando tengamos un esposo, una pareja, hijos, no repitamos los mismos patrones. Así es, así es. Sí. Así Pastor, es. y en el caso, por ejemplo, esto es, estamos hablando del perdón hacia otras personas. Pero ¿qué pasaría si una persona hace algo terrible o fue él el agresor o la agresora y esta persona conoce a Dios, pero como las personas que vienen a la iglesia conocen a Dios, pero no hay esa comunión con Dios, ¿no? Sino que solamente recién están empezando a venir y son conscientes de lo que han hecho y se sienten mal por lo que han hecho, reconocen que han pecado, que han destruido su hogar, tal vez. ¿Cómo ellos podrían encontrar el perdón hacia sí mismos? Muy bien. En este caso, primero hay que demarcar, diferenciar, por ejemplo, el enfoque de nuestra cosmovisión, de cómo vemos el mundo y también cómo vemos el comportamiento humano. Porque la teoría secular es antropocéntrica. Sí, esa es su mirada, antropocéntrica, y que todo gira alrededor del ser humano. Claro. Por eso es que le han llenado derechos, ¿no? Hasta por lo que piensa, hasta por lo que siente. Y tenemos un gran conflicto allí con ellos, ¿no? De ahí que emana pues las ideologías que ya se conocen hoy en día. ¿Por qué? Debido a ese enfoque humanista, liberal, antropocéntrica. Mas no los cristianos. Nosotros los cristianos no somos antropocéntricos, somos teocéntricos. Dios es el centro de nuestra vida. Entonces, diferenciando, definiendo estos enfoques, ahora sí ya podemos hablar de los demás temas, como por ejemplo en este caso del perdón. Entonces, para perdonar, como dice la Biblia, y esto también una corrección y para nuestros hermanos psicólogos, con mucho respeto, lo he escuchado en varios medios decir, si tú quieres amar a los demás, tienes que amarte a ti mismo. Ese es antropocéntrico, mucho cuidado con ello. No, el tema está, si yo quiero amar a los demás, si yo, para no tener problemas en amar a los demás, primero tengo que amar a Dios. Si tú amas a Dios, no vas a tener problemas en amar a los demás. No se trata de ti, sino Dios poniéndose sentir en tu corazón. Entonces, con respecto al perdón es igual. Entonces, no se trata de que salga de ti mismo esa actitud de perdón. Dios te da esa gracia, ese regalo de poder perdonar. Y por supuesto, no es de la noche a la mañana en este caso. No es un proceso. Y es muy difícil tal vez humanamente perdonar a los demás. Para eso ahí entra a tallar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a ir haciendo ese trabajo y que nosotros también siempre tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz de Dios, que en algún momento vamos a zanjar ese tema. En algún momento, en el tiempo del Señor. Pastor, Ujú. qué interesante lo que dice. En este caso, ¿cómo interpreta usted el versículo que para yo amar a mi prójimo tengo que amarlo como a mí mismo? Exactamente, es un decir, amar a mi prójimo como a mí mismo. Estamos hablando del amor ágape. ¿Ya? No es este caso, no caigamos en el hedonismo, ¿no? De amarse a sí mismo, ¿no? Sino, en este caso, si tú te amas a ti mismo, estamos hablando de una persona que depende de Dios. Claro. Así es. Entonces, no está hablando de cualquier persona. Si yo amo a los demás, amad como a ti mismo. No le está diciendo a todo el mundo. Vamos a decirles, esa persona que sí ha puesto a Dios como el centro de su vida, entonces sí, pues no va a tener ningún problema para amar a los demás. Claro, es que también está bajo el contexto de la iglesia, pues, ¿no? Sí, Contexto sí. cristiano. Así es. Claro, hay que verlo. Y qué interesante cuando usted menciona el mundo de alguna manera tiene, sí, esa ideología antropocéntrica, como Sí, usted ese dice, enfoque sí es. y nosotros somos teocéntricos. Teocéntricos. ¿Cómo yo cambio la mentalidad de estas personas? Porque cuando uno viene a los pies de Cristo, viene con la mentalidad antropocéntrica. Ajá. Ujú. Pero yo vengo a los pies de Cristo y me arrepiento, hago mi proceso
Y para cambiar, ¿cómo sucede esto dentro del ser humano para volver ahora a mi mentalidad teocéntrica? Muy bien, aquí lo que nosotros nos compete como líderes, los que predicamos, los que enseñamos, tenemos que seguir hablando del Evangelio. Que el Evangelio te trae justicia, te trae paz. Y el Evangelio también te trae transformación. Y como buenos nazarenos, vamos más allá de la justificación. Tenemos que hablar el mensaje de la santidad. Que el mensaje de la santidad es purificado, lleno por el Espíritu Santo. Y esto es un don de Dios. Es un regalo inmerecido de Dios. Entonces la respuesta del ser humano en la que va a ir dando, pues va a ser porque Dios mismo ha puesto en ese deseo, como ya lo decíamos antes, ese deseo de perdonar, ese deseo de arrepentirse, ese deseo de buscar al Señor. Entonces todo parte de allí. El Espíritu Santo sigue haciendo su trabajo, aun cuando ya hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, y su trabajo terminará cuando nos presente a semejanza de Cristo. Y ahí muy importante lo que comentas, pastor, ahí, porque a veces, tal vez uno cuando experimenta la salvación tiene ese momento muy sublime, ¿no? De acercarse al Señor, recibir el perdón, pero después hay cosas en las que el Señor tiene que trabajar en la vida de un cristiano, ¿no? Porque vemos en las iglesias aún, se ve mucha gente que por mucho tiempo, pasa mucho tiempo y todavía les cuesta perdonar. O sea, hay cristianos que no han experimentado realmente ese momento de perdonar a las personas que en un momento lo ofendieron o tal vez pueda tener algún tipo de resentimiento, ¿no? Y pueden pasar mucho tiempo, incluso pueden ser líderes de la iglesia o hasta pastores incluso, y pueden llegar a mantener esa falta de perdón, ¿no? Así, creemos que la palabra de Dios nos revela lo que es el perdón y también sus consecuencias. Pero también nosotros tenemos que tomar en cuenta que Dios, ¿no?, es un Dios perdonador. Así es. ¿No? Es un Dios santificador. Y tomar en cuenta también que Cristo es el medio para obtener ese perdón. ¿Por qué digo que es el medio? Porque Él justamente lo pagó allá en la cruz del Calvario. ¿Sí? Entonces, y el Espíritu Santo es el agente, es el que nos conduce. Él es el que nos guía. Como dice su palabra, nos guía a toda verdad. Entonces, a medida que nosotros no tenemos comunión con Dios, haciendo uso de los medios de gracia, vamos a ir experimentando realmente el querer perdonar a quien me ofendió. Sí, yo creo que sí. Y esto lo vamos a ir viendo tal vez en la vida de muchas personas como un misterio, porque no sabemos cómo Dios lo hace. Como Jesús le dijo a Nicodemo, el viento no sabe de dónde sopla. Claro. Así obra Dios. Así es. Yo creo que en la iglesia va a haber muchas personas que creen en Dios, pero no todos tienen discernimiento de realmente de todo el poder que Dios tiene. Así es. Entonces, cuando uno cobra conciencia de lo grande y de lo majestuoso que puede ser Dios en la vida de uno obrando, ahí es donde empieza el verdadero cambio. Por eso es que muchas veces decimos, bueno, pero se bautizó, congregaba y luego nuevamente se fue al mundo. ¿Qué pasó? ¿Perdió su salvación? No, es que nunca hubo un verdadero arrepentimiento. Simplemente vino, conoció y se emocionó de repente, quiso cambiar, pero no hubo, porque cuando Dios transforma la vida de alguien, Dios la transforma para Hubo siempre. Ahí O también, ¿cómo es? Melatomai. O también probablemente que haya tenido un sincero arrepentimiento, solo que hubo un descuido allí, en ese caso. Tibio. En este caso no lo preservó. Por eso es que Pablo insiste, trabajen en su salvación, dice. En su primer amor. Ajá, ¿qué significa esto de trabajar? No trabajar para ser salvos, sino trabajar en lo que ya hemos sido salvos. Es decir, preservarla, cuidarla. ¿Y cómo la cuidamos? Y gracias al Señor, haciendo uso de los medios de gracia. Claro. Entonces, es una forma de la parte humana, cómo preservar esa comunión con Dios y obtener todo, en este caso, el perdón, ¿no? Poder tener siempre esa comunión sincera con Dios y con los demás. Así es, así es. Bueno, hay muchas cosas interesantes sobre el tema del perdón. Miren, hay unos estudios de psicología
que se hicieron en la Universidad de Harvard. Hay un programa que se llama Human Flourishing Program. Este estudio mostró que cuando las personas practican el perdón a través de ejercicios guiados, los niveles de ansiedad, depresión bajan significativamente en solo 2 semanas. Es decir, perdonar libera no solo el alma, sino también la mente. Es un estudio realizado en el 2023. Y en el 2021, la Fuller Theology Seminario hace un estudio de que este estudio ya está hecho en comunidades cristianas. Indican de que el perdón consciente ayuda a reducir síntomas de estrés postraumáticos y mejora la salud espiritual. O sea, de alguna manera, a partir de esta experiencia se van notando ciertas vamos a decir, ¿no? como inicialmente hablábamos, ¿no? Como que se va sacando peso de encima, ¿no? Así es. Se va sacando peso de encima y eso se Cargando. refleja en la salud de las personas, ¿no? Claro, también. ¿No? De Sí. todas maneras. Definitivamente, porque eso acarrea un área somática también. Sí, Entonces, hay un efecto deliberador allí. ujú, Recordamos la invitación de Jesucristo. Vengan a mí todos los cargados y trabajados. Lo está diciendo el aspecto psicológico. Vengan a mí los que están cargados y trabajados. ¿Y cuál es la propuesta? Que yo os haré descansar. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es lo que buscamos detrás del perdón? ¿Obtenemos qué? Paz. Paz. Y Descanso. ojo, y la paz en los originales bíblicos tiene pues una connotación mucho más profunda, ¿no? Paz no solamente significa, bueno, dar un respiro, por fin. No, no, no. Paz también significa salud. Significa equilibrio. ¿Y por qué no decirlo? Significa prosperidad. Que la palabra griega es eirene, que también Jonathan Salgado lo menciona en su libro. Entonces todos queremos paz. Por fin tenía ese gran peso, ¿no? Entonces cuando venimos a Cristo, ¿acaso no experimentamos paz con Dios? Y igual también cuando perdonamos al prójimo, obtenemos paz. Por fin, me liberé. Se cumple lo que dice Jesús, ¿no? Entonces vengan a mí todos cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Así es. La experiencia del perdón es una experiencia sin igual. Así ¿no? es. Ujú. Yo siempre a los jóvenes en momentos que he podido dar testimonio, he comentado, por ejemplo, una experiencia que hace mucho tiempo tuvimos con mi padre, ¿no? Tuvimos un momento, vamos a decir, un momento negro, vamos a decir, un momento oscuro, donde la relación padre-hijo se estancó, se deterioró. Y después, cuando esta relación estuvo quebrada por mucho tiempo, ¿no? Más como 1 año y medio, yo, por la gracia de Dios, llego a la iglesia nuevamente, porque de niño iba a la iglesia, de adolescente dejé de ir, y cuando era ya un muchacho de 19 años, regreso a los pies del Señor, y yo sentía, ¿no? Como cuando iba a la iglesia, yo sentía que Dios me decía, pero tú vienes acá y estás en bronca con tu padre, o sea, ¿qué haces acá? Algo así, sentía algo así, ¿no? Me confrontaban mucho las prédicas, me confrontaban mucho las alabanzas, cuando uno decía, Señor, me perdonaste, y por ahí me venía el pensamiento, ¿y tu papá, cuándo te vas a reconciliar con él? ¿Cuándo te vas a perdonar? Entonces, definitivamente la experiencia fue muy liberadora. Por la gracia de Dios tuvimos esa experiencia del perdón, fue muy, muy sublime, muy sin igual hasta el día de hoy. Mi relación con mi padre es la mejor que yo pueda comentar, ¿no? Somos muy buenos amigos. En la semana conversamos de muchas cosas, ¿no? Entonces, realmente que esa experiencia del perdón es una experiencia sin igual, ¿no? Hay algunos testimonios, por ejemplo, hay un caso de Corrie ten Boom, es una cristiana holandesa que fue encarcelada junto a su familia durante la Segunda Guerra Mundial por esconder judíos perseguidos. En el campo de concentración de Ravensbrück, la hermana Betsy murió por el maltrato de los guardias años después. Ella predicaba sobre el perdón en Alemania. En muchas iglesias cristianas ella predicaba sobre el perdón, cómo tenía que pasar el tema del perdón, ¿no?
Un día uno de los ex guardias nazis se le acercó, le tomó la mano y le pidió perdón. Ella cuenta su testimonio, ¿no? Ella comenta, ¿no?, en su testimonio, dice: yo sabía que debía perdonarlo, pero mi corazón se resistía. Entonces oré: Jesús, no puedo perdonarlo, dame tu perdón. Y en ese momento sentí una corriente que recorrió mi brazo y una calidez increíble. Te perdono, hermano, le comenta, ¿no? Qué bonito testimonio. Bonito testimonio. También Sí. hay otro testimonio de Nelson Mandela, es conocido su testimonio, ¿no? Es un señor que estuvo 27 años encarcelado, nada más y nada menos. Ahí en Sudáfrica, tras su liberación, muchos esperaban que buscara venganza, ¿no? Todo el mundo decía: uy, va a salir libre, y todo el mundo pintaba el peor escenario político en ese país, ¿no? En cambio, él lideró un proceso nacional de reconciliación que evitó la guerra civil. Él decía: mientras caminaba hacia la puerta que me llevaría a la libertad, supe que no dejaba atrás mi amargura y mi odio seguiría siendo prisionero. Entonces, hay gente que da testimonio sobre el perdón, ¿no?, las experiencias que tuvieron. Y vamos a ir un poco a la Biblia. Okay. A ver, coméntenos un poquito, pastor. ¿Se tiene que perdonar 70 veces 7? ¿Es cierto eso? Wow. Sí, un día Pedro le preguntó a Jesús, ¿no?, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Ajá. Y la respuesta de Jesús era muy contundente, pero miren la actitud de Pedro, ¿no? Pedro sabía que en el contexto judío en ese entonces, y me parece que es hasta el día de hoy, hay un límite de perdón. Es solamente 5 veces. O sea, los judíos podían perdonar Hasta 5 veces. a nada una más, persona. A una persona. ¿Y eso Entonces, dónde estaba? ¿En la ley mosaica o en las tradiciones? En las tradiciones. Tradiciones, ¿no? ok. Pero Pedro quería impresionar con esta pregunta a Jesús. No solamente dijo 5, sino se mandó a 7. Y con esa pregunta quería impresionar a Jesús. Pero mire, él más bien terminó impresionado. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No solamente hasta 7, sino 70 veces 7. Pero de a poco Jesús no estaba queriendo decir en términos de números, de cantidad, que debemos perdonar hasta 400. No, no tiene que ver aquí con la calidad. Tiene que ver aquí con la actitud. Con el proceso. Con el proceso, ¿no? Entonces, cada ofensa de inmediatamente debe buscar un perdón. Cada pecado siempre debe buscar un perdón. Si no, déjalo pasar. No déjalo pasar. No está hablando de cuántas veces, porque si lo dejas pasar también, pues ya sabemos las consecuencias que a lo mejor muchos de nosotros lo hemos experimentado, ¿no? Así es. Por ejemplo, yo he visto varias veces casos de parejas, ¿no?, que experimentan una situación de infidelidad, por ejemplo, ¿no? Ah. Y de pronto la persona agresora se arrepiente, lo piensa mejor, quiere retomar la relación, conversa con la pareja, se ponen de acuerdo, se piden perdón, ambos están quebrantados, tienen una mejor perspectiva para el futuro, saben que tienen que asumir lo que pasó y de alguna manera empiezan a trabajar en eso. Pero pasa un tiempo y de pronto esa relación se vuelve a quebrar, ¿no? Se vuelve a quebrar, no prosperó. Entonces, yo creo que ahí viene el tema precisamente el 70 veces 7, ¿no? O sea, iniciaron con un perdón, o sea, empezaron con el te perdono, me perdonas, te pido perdón, te perdono. Está bonito, se abrazaron, se reconciliaron, pero hay un proceso que no puede obviarse, ¿no? O sea, tiene que haber una constancia ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, si bien es cierto, hay un perdón, pero por ejemplo la confianza es algo muy difícil de rescatarla, de volver a tenerla, ¿no? Imagínate el cónyuge que fue afectado por esa infidelidad, volver a confiar en su esposo o en su esposa, yo lo veo muy complicado, sin embargo nada imposible para Dios, ¿no? Con todo, mira, ahí sí quizás A ver, no damos estoy tu tan punto. de acuerdo. A ver, no, está bien, vamos a poner acá en la mesa. Por ejemplo, yo considero que uno tiene que perdonar no porque la otra persona se lo merezca, sino porque yo merezco vivir en paz. Entonces, porque es un mandato de Dios perdonar. Cuando la Biblia dice 70 veces 7, yo no lo tomo
tal cual, sino es una exageración, pero a la par es como que ilimitadamente, tienes que perdonar ilimitadamente. Todas las veces que tengas que perdonar, debes perdonar. Pero perdonar no significa seguir viviendo en el error o en el maltrato, o seguir viviendo con un agresor o con la persona que te hace daño, porque eso no estaría bien. Claro, o sea, en el contexto de que la persona pide perdón y después sigue en la misma actitud, ahí no estamos hablando de metanoia, sino estamos hablando de metamelomai, Sí. ¿no? Entonces no es una actitud de perdón genuina, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando ya el contexto es diferente, cuando es genuino el perdón o las ganas de restaurar, y la otra persona, la persona agredida, tiene la dificultad, por eso digo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la confianza, es básicamente ahí donde se deteriora nuevamente el problema, ¿no? El tema de la confianza, porque el perdón inicial ya dieron el paso, le pidió perdón, le perdonó, se ponen de acuerdo, siguen adelante, pero de ahí obviamente pues hay un proceso, hay un tema ahí que rescatar, que Pero es muy complicado. aquí ¿no? también hay un tema de cómo es la persona, cómo es el carácter, la formación de cada persona, porque los estándares de uno no van a ser los estándares de otro. Quizás Claro, para una claro, sí, persona diga, sí, mi esposo me fue infiel y yo jamás perdonaría eso. Si esa persona es consciente que jamás lo perdonaría, que es demasiado, bueno, debe perdonar, pero separarse porque ella considera que no podría seguir viviendo con alguien que le traicionó y le fue infiel. Esa es su forma de pensar. Pero si otra persona dijera, mi esposo me engañó y bueno, yo la verdad es que yo lo amo, yo todavía quiero estar con él. Si esa persona tiene esa disposición de querer perdonar y querer trabajar, que continúe porque puede hacerlo. ¿Qué pasaría si yo obligo a la otra persona que se cierra y dice yo no podría volver a estar con una persona que ya estuvo con otra persona? Claro. Se lo va a recalcar. Cada cierto tiempo que el varón haga algo, esta mujer nuevamente le va a sacar los trapitos y va a volver a sacar. ¿Por qué? Porque es parte de su forma de ser, de su crianza, de su enseñanza que tiene. Claro, digamos que ahí, por ejemplo, la Biblia cuando menciona el tema del adulterio, por ejemplo, ahí el mismo Señor Jesucristo como que da las licencias, ¿no? Las licencias, sí. ¿No? Y sabe que por esa situación sí, pues, ¿no? Pueden hasta Claro. divorciarse, ¿no? O sea, eso sí, Sí. está explícito ahí, ¿no? Sí. Está- Bien, creo que esta parte, hay personas que les es difícil perdonar, es cierto, ¿no? Muchos llegan a un acto emotivo, emocional, ¿no? Pero después pasan los días, nuevamente recuerdan, Claro, está está. configurado en su mente, no lo han olvidado. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Como dice Romanos 12:2, ¿no? Tenemos que transformarnos por la renovación de nuestra mente, mente. hacer una metamorfosis, ¿no? En nuestra mente. Y para que se haga ese efecto en nuestra mente, nosotros tenemos que empaparnos de la palabra del Señor, orar, depender del Espíritu Santo, pero también con la ayuda de profesionales. Hay perdones que son inmediatos y hay perdones también que tienen que llevar un proceso. Un proceso. Entonces ahí necesita la ayuda de un profesional. Entonces ahí tiene a tallar pues la psicología, ¿no? Que ayudan en los procesos, ¿no? Con terapias, con secciones, en este caso, por ejemplo, separación de cuerpos, separación por un tiempo, es parte de la terapia. Entonces estamos ayudando a perdonar a esta persona. No solamente tenemos que entenderlo como un acto instantáneo, Claro. sino también demanda un proceso. Claro, a eso cuando Pedro le pregunta, Señor, tengo que perdonar 7 veces, está hablando de un agresor que le ofende 7 veces. Probablemente que sí, ¿no? ¿No? De un agresor que le ofende siempre, Pero hasta es- cuántas veces. Pero ¿no? Ujú. de manera realista, vamos a decirlo Ujú. así, es difícil que una persona te agreda 7 veces, me refiero a una ofensa que Ujú. sea algo que tú Ujú. perdonas y de ahí... Cuando Jesús le dice 70 veces 7, es difícil que una persona, yo creo que a la tercera, cuarta ya tú ahí nomás Claro, cierras pero todo, ¿no? me parece que en el contexto en el que Pedro le dice eso, también Pedro ya tenía un cúmulo de cosas que había perdonado a otras personas también, que le habían hecho cosas, entonces como que él estaba cargado con todo eso. Y Dios, bueno, Jesús al ver la carga que tenía Pedro le dice, no, o sea, 70 veces 7, no importa si ya va 5 o 6, no importa cuántas veces, es 70 veces 7. Y no, Puede ser no menos es- de 7. También. ¿Cómo? Yo creo que puede ser menos de 7, no necesariamente la Claro. norma, la regla es esa, Claro. Claro. ¿no? Entonces, en nuestro Sí, no, Que las contexto, que hay- veces que sea Hay necesario. un
un planteamiento figurativo de parte del... Claro, del- eso es algo figurativo Claro, también, ¿no? porque no está hablando de manera literal que sí, así se tiene que hacer, Claro. ¿no? Entonces, por Ujú. eso es que el perdón es algo que se debe cuidar, ¿no? Y está bien claro lo que indica sobre buscar ayuda al Señor, Ujú. buscar ayuda y de ahí pues derivarse a otras áreas Sí, profesionales son muy sí. importantes, ¿no? Yo creo que el perdón también se va a tratar de sanar en una persona cuando ve una actitud de cambio también en la otra persona. Claro. Pero si Claro. sigue en lo mismo, persiste en lo mismo, entonces ahí ya tanto los consejeros, los pastores como los psicólogos tienen que ayudar a esa persona de tratar de salvaguardar también su integridad física, emocional, ¿no? Correcto, eso Eso sí. es lo que Entonces incluye necesita- la Eso sí. terapia de pareja. Exactamente. Eso sí, ¿no? Eso Así sí. es. Y, por ejemplo, Judas, un personaje que Otro personaje. no pudo consigo mismo, ¿no? Wow, sí, en realidad aquí fue ¿cuál fue el pecado de Judas? La traición. La traición. Traicionó a Jesús, ¿no? La traición es tan difícil también, así como la infidelidad, bueno, está muy relacionado, ¿no? Las traiciones a veces no se perdonan, ¿no? No se aceptan hoy en nuestro contexto, ¿no? Claro. Entonces, Judas traicionó a Jesús, ¿no? En este caso, él tomó una actitud de arrepentimiento, porque la Biblia dice que él se arrepintió. Entonces, justamente este término que lo encontramos allí está en Mateo 27, 3 al 5. En esos versículos menciona arrepentimiento. Claro. En el griego original, allí encontramos la palabra metamelomai. Métamelomai. Metamelomai. O sea, no era un arrepentimiento. No era un genuino, arrepentimiento, solamente fue un pesar. Empezar. Fue una angustia personal, ¿no? Por eso es que debido a ese malestar, a ese pesar que él tuvo, por eso es que tiró la plata al piso. Claro, dijo, quiso hacer una... mea culpa. Claro. La La Biblia mea dice culpa. que llora amargamente, ¿no? O Yo- sea, realmente sintió el Entonces, y dolor. fíjese, y aquí entra un tema que Satanás, con sus demonios, aprovecha esas circunstancias, esa debilidad del hombre, porque pudo haberse restaurado Judas. Pero como Satanás entró en su mente, y saben qué significa demonio en los originales, significa acusador, Claro. ¿no? Entonces empieza a acusar a su mente, mira, tú ya fracasaste, ya traicionaste a tu maestro, ya no tiene sentido tu vida, un sinnúmero de cosas. Entonces llegó a la locura y se ahorcó. Claro, Murió. ¿no? Como unas cosas van desencadenando. Van cercando. Entonces, en cambio, Pedro, si bien es cierto, no lo encontramos expresamente el perdón de Pedro, pero sí encontramos ahí de manera implícita, cuando llora amargamente, ¿no? Claro, No lo dijo así literalmente, perdóname, pero sí, su actitud, su acción da una muestra de arrepentimiento. Entonces, Pedro, en ese caso, estaba haciendo un metanoia, Una metanoia. metanoia, Claro. un cambio. Que después, Sí. Ujú, pasado un tiempo, ujú. cuando el Señor Jesucristo lo encuentra en Ujú. la playa y se Ujú. sientan y conversan y Ujú. le dice, Pedro, ¿me amas? Ah, sí. Como que se sella ahí esa metanoia, Sí, ¿no? sabe. Sí, me ama. Tú sabes que te amo. ¿no? Tú sabes. ¿No? Se sella así. Se sella ahí, Ese sí. compromiso, porque también el perdón demanda responsabilidad. Claro, ¿No? eso es lo que Sí, tenemos que tomar. demanda en cuenta, ¿no? responsabilidad, no solamente ese motivo, sentimientos, sino también, bueno, ya se perdonaron, se abrazaron, lloraron, pero de aquí en adelante, cada quien es Hay responsable. que cambiar, hay que tomar Exacto. medidas, ¿no? Medidas Claro. también, sí. Ah, es cierto, eso es cierto. Y en este caso, ¿cómo una persona podría saber si el perdón si el perdón que yo estoy otorgando a otra persona viene de parte de que Dios está obrando en mi vida o Ujú. es simplemente porque es mi forma de ser? ¿Cómo podría hacer esa diferencia entre una persona? También el Señor tiene que ver con el todo nuestro ser. Y estaríamos ahí hablando sobre la personalidad ya de nuestra vida. Dios trata con nuestro carácter. Entonces el carácter es fundamental en el ser humano porque eso va a ayudar mucho a que podamos nosotros llevar los otros temas, ¿no? Ahora, en este caso, yo otorgo un verdadero perdón a la otra persona y no espero la respuesta a la siguiente. Entonces, yo creo que yo ya saldé con el Señor y con mi prójimo. De que la otra persona esté cargando sentimientos hacia mi persona, yo diría, bueno, francamente, ya no es mi problema. Porque yo ya saldé. Les cuento algo como un testimonio. Hace poco escuché de un amigo, me dice,
un amigo, es un hermano tal, quiere hablar contigo. No sé, por mucho tiempo me había revelado que me tenía rencor, ¿no? Yo no lo sabía. Me tenía rencor y yo más o menos sospechaba, pero lo dijo así públicamente, que no me quería ver. Sí. Entonces, y después, y bueno, salgamos, nos abrazamos y bien, gracias al Señor. Y después nuevamente escucho diciendo que quiere seguir hablando, o sea, sigue todavía cargando el, pero yo le digo, yo no tengo nada que ver ya en ese Claro, caso. ya. Yo ya saldé, ya solté. Claro. No sé, no tengo nada que hablar con él ya. Ya solté, ya saldé. Ya dejé zanjado. Ahora que esa persona lo esté recordando, es su problema de él. Que se arregle a cuentas con el Señor. Claro, Sí, pues, sí. a veces, claro, ya en ese aspecto, por eso es importante tener bien claro que el perdón viene con una relación con el Señor. O sea, es en doble dimensión, ¿no? Vertical y horizontal, ¿no? Así es. Uno puede estar, o sea, no, es lo que dice 1 Juan, ¿no? 1:7 creo que es. El que dice amar a Dios y no puede decir que detesta a sus hermanos, ¿no? O sea, Ajá. Tiene que ser recíproco. tiene que ser algo, o sea, si está bien con Dios, automáticamente está bien con sus hermanos. Así es. No puede haber Esa es la ideal. Sí. esa dicotomía, Ujú, ¿no? Tiene ujú. que haber siempre una relación ahí, ¿no? Y bueno, y acá yo creo que el tema del perdonar en la Biblia, el caso un poquito más fuerte es el de José, Wow. ¿no? El de José con sus hermanos, ¿no? En este caso aquí, el perdón, ¿cómo está relacionado con la soberanía de Dios? Ajá. Porque cuando José le dice a sus hermanos, no se preocupen, todo esto que ha pasado estaba en el plan de Dios. Qué fuerte, realmente, realmente No. que Dios lo reveló, ¿no? leer a José en esos términos es fuerte, ¿no? Es muy impactante, ¿no? Como él Ujú. antepone tal vez toda su rabia, toda su frustración, Ujú. todo lo que puede haber sentido, lo antepone al propósito de Dios, ¿no? Al propósito de Dios. Prácticamente él se convierte en un instrumento del Señor. Es Todo que eso tuvo también- que acontecer, ¿no? Todo ese vaivén, ¿no? De los Claro. hermanos y ellos estaban tímidos ahí, temerosos de que algo se iba a vengar, pero no estaba en el corazón. ¿Por qué? Porque José realmente amaba a Dios. Claro. Ese es el punto. Amaba a Que él Dios. tenía una comunión con Dios. Así Por es. eso es que él pudo otorgar semejante acción, ¿no? De poder Ujú. perdonar. O sea, de verdad fue grave lo que le hicieron a él. Sin embargo, él tenía su corazón en paz, como dijo el pastor hace un momento. Ya si tú sigues con el resentimiento es cosa tuya, ¿no? Yo ya estoy a Oraré cuentas para con que Dios. sanes. Entonces, claro, ¿no? Claro. Porque en realidad depende de uno. Uno Sí. perdona no por el otro, sino por Así uno es. mismo. Ujú. Incluso si recordamos la historia en Génesis, cuando muere Jacob, los hermanos dijeron, uy, ya fuimos, ¿no? Ya, Ajá. acá José se va a olvidar del perdón y, Se va a vengar. no, y acá ya No. fuimos, ¿no? Entonces, ahí José demostró que él estaba Ujú. sin problemas, el problema era de sus hermanos, ¿no? Sí. Entonces, por eso es importante tener en cuenta el ejemplo de José, ¿no? Que a pesar de que la persona o sus hermanos le ofendieron tanto, lo lastimaron tanto, él antepuso ese sentimiento de rencor, todo lo que podría suponer, Ujú. porque se encaminó en el Señor. Así es. Entonces, Estaba- Ujú. Y ese es el llamado para el cristiano el día de hoy. Así es. Mire, en el mundo secular, muchos perdonan de repente por estatus, ¿no? No, bueno, por imagen. Por imagen. Por claro. imagen, por cortesía, por educación. Dicen, no, voy a perdonar, es de caballeros, dice, ¿no? Sí, es de caballeros, así que ya no voy a estar con esos rencores. Entonces, solamente por estatus social. O Perdona. por la foto, ¿no? Por Si la son foto, ¿no? políticos, Ajá, ¿no? sí, Se están dan allí. la mano, Ajá. hacen sus alianzas, ¿no? Como Ah, esos partidos políticos que sí. se odian hasta Ujú. no morir, de pronto pasa el tiempo y se van Sí, aliados, ¿no? Todo por una conveniencia, ¿no? Una conveniencia. Pero el verdadero perdón trasciende a lo humano. Es un don de Dios. Es un don de Dios. Es un don de Dios. Definitivamente, ¿no? Ujú. Efesios 4:32 dice, perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó. Muy bien, ¿No? sí. Este versículo está hablando de que el cristiano debe ser recíproco. Si de gracia hemos recibido el perdón, de gracia también De tenemos gracia que también. dar. O sea, ahí es por eso digo, ¿no? O Ujú. sea,
definitivamente el cristiano como que está, digamos, moralmente obligado a experimentar el perdón Ahí, claro, el perdón en este caso hay que verlo como un mandato. como un mandato, ¿no? Sí, O en sea, ese no caso. puede haber un cristiano Ujú, que esté rencoroso contra alguien, ujú. porque si vive en el Señor, si viene a la iglesia, ofrenda, ¿no? Como dice Mateo 6, ¿no? Vienes con tu ofrenda acá a la iglesia, Ah. deja tu ofrenda en la anda primero. Claro, está Reconcíliate. ordenando ahí. Claro. es ¿Con un qué mandato. autoridad moral? Pues yo podría pedir Ujú. perdón a Dios, que me Ujú. perdone de todas las cosas que diariamente hago, si dentro de mi corazón no puedo perdonar algo chiquito, ¿no? Entonces Ujú, es como hay claro. una parábola también de que El siervo, ¿no? que perdonó un poquito y el otro perdonó más. Entonces, cómo puedo yo pues pedir perdón si no puedo ni perdonar a alguien que me debe un poquito nomás? Así es. Entonces realmente tengo que tener la cara, ¿no? La moral para poder Exacto. hablarle a Dios con mi corazón limpio. Así es. Romanos 12:2 dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí lo que comentabas. Esto es importante, lo que ya habíamos hablado antes. La transformación originalmente es metamorfosis. Ah, Es una metamorfosis que se aplica mucho a la parte, la biología, ¿no? De los insectos que De la- hacen una metamorfosis, ¿no? el caso de la mariposa, La que primero mariposa, es por ejemplo. una oruga y después Ajá. se transforma en una Se mariposa. transforma en una mariposa. Entonces lo está diciendo de manera figurativa el apóstol Pablo aquí, que los cristianos estamos llamados a hacer una metamorfosis espiritual, emocional, ¿por qué no decirle de todo nuestro ser? O sea, tiene que ser un cambio radical, ¿no? Porque Sí. o sea, se aplica, la metamorfosis es muy figurativa cuando vemos el Ujú. caso de la mariposa, ¿no? Como una Ujú. oruga que se arrastra, Ujú. que no es nada graciosa, que incluso puede tener espinas, que Ujú. puede ser muy dañina si lo tocas. De pronto se convierte en un insecto que tiene Ujú. bonitos colores, Así es. que vuela y todo lo Ajá. demás, ¿no? O sea, Sí. es un cambio fuerte, Para ¿no? bien en ¿No? este caso, ¿no? Y por la renovación de nuestra mente, o sea, la renovación no solamente tiene que ser emocional aquí. La renovación no solamente tiene que ser motivado por actos externos de conveniencia, sino una renovación de nuestro entendimiento, es mental, del corazón, Claro. mental. Entonces es un cambio, por eso es que ese versículo está muy relacionado también, está hablando del arrepentimiento aquí. Así es. Y según de Pedro 1:4 dice, lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, ¿no? O sea, Es el ideal. eso Así. es lo ideal, ¿no? O Así sea, como Dios perdona, nosotros también tenemos que perdonar, entonces llegaríamos a ser parte de esa naturaleza divina. Pastor, y en Ujú. el caso, por ejemplo, de una persona que comete un acto muy fuerte, ¿no? Prácticamente que le destruye la vida a alguien o de repente atenta contra un hijo, ¿no? O de repente mata a su hijo, hace algo terrible, que Muy es algo doloroso. como quien dice imperdonable. claro. ¿Cómo esta persona puede emitir perdón hacia ese varón o mujer que le hace esto? Es triste, desafiante, que esa persona pueda perdonar en esos instantes. No lo va a hacer probablemente. Entonces, allí tiene que, uno es que Dios mismo va a batallar con la vida de esa persona. Entonces ahí empieza también el rol de la iglesia, con sus pastores, con sus consejeros, de ayudar a esa persona a llevar el proceso de perdón. Seguramente no será de la noche a la mañana, va a demandar no sé cuánto tiempo, y esperar que en el momento dado Dios sane su corazón y tenga esa actitud, esa valentía de decir, como se ha visto casos, ¿no? Se han visto muchos casos, ¿no? Después de que el agresor ha hecho tantas cosas con esa vida, tarde o temprano terminaron perdonándolo, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, líderes también espirituales a nivel mundial que lo han baleado y se va hasta el hospital a pedirle perdón. A mí me sorprendió mucho el pastor Gigi Ávila cuando cuenta su testimonio, ¿no? Ujú. Del varón que disparó a su hija, que mata a su hija y él se mete a su cuarto y ayuna, ¿no? Y empieza a orar a Dios y después de un tiempo sale de su cuarto y dice, Dios me ha dicho que yo tengo que ir a predicarle al asesino de mi hija.
y se va a la cárcel y le predica Wow. al varón, y el Señor cuando lo ve a él, pues él dice, ¿qué hace aquí? ¿No? Pensaba pues que él iba a hacer algo porque era el papá de la persona que él había asesinado. Y él le dice, sí, pero yo estoy acá, pero no por ti. No, yo ya te perdoné, yo ya lo puse en manos de Dios, pero más allá de eso es que tú hiciste que mi hija partiera, pero mi hija ahora está con el Señor en los cielos. Pero ahora mi labor es salvar tu alma. Yo no Sí. estoy aquí por ti, sino por tu alma, porque yo no puedo permitir dejar que tu alma se vaya al infierno por lo que hiciste. Por eso yo te otorgo el perdón para que tú también puedas recibir a Cristo y puedas ir al cielo. Fuerte. Exactamente, O sea, es sí, fuerte, exactamente lo que tú dices, ¿no? Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, dejarlo al Señor. Dejarlo así. Él es el que pelea nuestras batallas. Claro, él Sí, dice, la venganza es mía, ¿no? exactamente. es. Y a veces, Por el acto Y de ay de justicia, aquel que cae en porque las Dios manos es de justo. así es, No, cuando entonces, alguien quiere vengarse o tomar vengarse sobre un asunto Ujú. que tuvo, está de alguna manera diciéndole, ¿sabes qué, Dios? Ponte a un ladito, yo me voy a encargar, ¿no? Sí. Ujú. Y eso Exactamente. estás entrando a un terreno peligroso. Exactamente, Dios es justo, no nos olvidemos. Así es. Entonces, Dios es justo, así que Él castigará toda desobediencia, toda ofensa. vamos a concluir, ya vamos Sí. llegando a la parte final. ¿Qué recomendaciones o cómo serían o los pasos para que una persona que diga que está pasando un momento difícil y no sabe cómo perdonar, qué consejería o cuál sería la consejería de un pastor? Vamos a suponer que Roy que está ahí trabajando, ahí él hizo el video ahí con los hermanos, tiene un problema, él ha sufrido una ofensa y él quiere perdonar, le han pedido perdón, no sabe cómo hacer. ¿Qué le aconsejaría usted, pastor, a una persona que está así? ¿Cuáles serían los pasos? ¿Qué debería hacer? ¿O cómo debería llegar a ese Bueno, decirle que el perdón es un acto de fe. un acto de fe? Es un acto de fe cuando uno decide perdonar de verdad, es porque realmente el amor de Dios está en uno mismo. Ajá. Y tendrá esa capacidad para perdonar, incluso como dice la Biblia, tendrá la capacidad para perdonar hasta a tu enemigo, considerando de que Dios se encarga de lo demás. Amén. Dios es el que Amén. va a pelear por nosotros, en favor de nosotros. Así que no tengamos ningún problema de tomar esa actitud. Tómalo esto como que el Señor quiere probar tu fe también, ¿no? Está probando tu fe, está probando tu capacidad de tomar esta acción tan importante y desafiante en tu vida. Si nosotros lo hacemos, vamos a seguramente recibir recompensas aquí en la tierra como también en el cielo. Pero queremos estar deliberados porque esto te va a ayudar mucho en mantener sano tu vida espiritual, emocional, incluso hasta físico. Así es. Y eso te va a permitir para que tú sigas predicando el evangelio con toda libertad. Así es, hermanos. Entonces, yo creo que ese tema da para unos 3 o 4 capítulos más, ¿verdad? Sí, Es muy amplio, es Es bastante amplio. amplio. Nos Y si lo quedamos desmenuzamos, cortos, peor. así es. Bueno, llegamos a la parte final, hermanos, de este programa. Ha sido muy interesante ver algunos términos teológicos, algunos aspectos que la Biblia nos enseña, hablar del perdón desde una perspectiva, digamos, teológica, ¿no? Teológica, sí. Que lo que dice la Biblia, yo creo que este tema debería siempre empezar desde este punto de vista, ¿no? De ahí extenderse a otras disciplinas tal vez, porque es definitivamente, sin la ayuda de Dios no podemos perdonar, Así es. definitivamente, ¿no? Entonces, ya lo que por ejemplo yo podría decir, ¿no? Ya un poquito para complementar a mi testimonio anterior, después que yo tuve esa experiencia con mi padre, después las circunstancias de la vida pues nos vuelven a tener otra vez experiencias muy similares y te cuento que ya con la primera experiencia que tuve no me fue muy complicado pasar ese proceso de perdón con otras personas, ¿no? Que a veces en un momento me ofendí o fui yo el ofensor. Yo creo que como que nos va ayudando a tener una madurez espiritual inclusive, ¿no? Porque son pasos fuertes o pasos importantes que un cristiano da cuando experimenta el perdonar, ¿no? El saber perdonar.
Y bueno, no sé si tienes algo que agregar, Melody, por Sí, la verdad es que yo no quisiera dejar pasar este tema sin darle un poquito de profundidad a la parte en la que Pedro le pide perdón a Jesús y donde él se siente muy cargado emocionalmente y siente que no merece que Jesús lo perdone. Y quiero resaltar la parte de la dulzura de Jesús, porque eso es lo que pasa hoy en día, que muchas veces nosotros vivimos situaciones en las que sabemos que somos malos y hacemos cosas malas diariamente, y más aún cuando todavía no hemos llegado a los pies de Cristo. Y sentimos que no somos merecedores de nada, y es cierto, no lo somos, pero ahí está la pregunta de Jesús, ¿me amas? De repente Pedro dijo en ese momento, sí, Jesús, yo te amo, pero yo hice esto, Señor, ¿no? Y él sentía que no podía, no podía recibir el perdón. Y Jesús le volvió a decir, Pedro, tranquilo, te he preguntado, ¿me amas? Y él dijo, sí, Señor. Listo, eso es todo. Si me amas, ven conmigo. Amén. Entonces, Amén. Dios nos dice eso hoy en día también. Si tú realmente estás arrepentido de corazón, solamente tienes que amar a Dios con todas tus fuerzas. Y Dios va a poner en ti el querer como el hacer. Dios va a transformar tu vida y todo lo que hay a tu alrededor. Es una promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces confía en esa promesa, que Dios siempre va a estar ahí para escucharte y perdonarte. Amén, amén. No sé si tienes algo que agregar, pastor, por Bueno, favor. agradecido Juan Carlos por la invitación y haber tratado este tema tan interesante y desafiante. Algo importante que también yo quiero resaltar lo que dice la palabra, ¿no? El acto de la confesión, ¿no? Es un llamado. Si confesares, dice, a Dios, ¿no? Tus pecados de todo corazón, ¿no? Lo encontramos 1 Juan 1:9, ¿no? Entonces, Dios también está esperando que nosotros lo confesemos para obtener ese perdón. Y es muy interesante que también nosotros le hablemos, no solamente lo guardemos silenciosamente en nuestro interior. Hablémoslos a la otra persona si le hemos ofendido, o tal vez de repente he recibido ofensas de la otra persona, ¿no? Saldar, como se dice, ¿no? La definición de perdón, saldar, soltar, pagar esa cuenta y no estar cargando esas emociones, porque eso nos va a impedir a realizar nuestras actividades ministeriales, como también trabajo y estudios. Así que el llamado de Dios es que nos liberemos para que la obra del Señor no siga entorpecida. Que el Señor te bendiga. Amén. Muy bien, hermanos, llegamos a la parte final. Recuerden, sobre la roca del perdón se edifica una vida nueva. Así que, hermanos, dispongámonos para este momento especial, sublime, ¿no? Y recordarles, hermanos, que ustedes pueden volver a ver este podcast. Estamos en Facebook y también estamos en YouTube, por si acaso. Entren al YouTube, busquen ahí el canal Iglesia Nazareno de Comas y ahí están todos nuestros programas, y este de acá también va a estar. Así que sáquele provecho, comparta este podcast en sus grupos de WhatsApp, en sus redes sociales, y no se pierda la bendición de seguir viendo este programa. Hermanos, muchas gracias. Hasta el próximo lunes. Dios me los bendiga a todos. Amén. Bendiciones.